Y como cada domingo ponemos a trabajar nuestros ahorros de la mano de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros una semana más en Tu Dinero Nunca Duerme. También saludo ya a Domingo Soriano, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, hoy sin pizarra pero con apuntes, porque hoy tenemos un invitado muy especial a quien vamos a presentar ya, pero antes desde Value School, Luis Alberto Iglesias, ¿cómo andas? Buenas tardes, Luis Fernando. Muy bienvenido de nuevo, un domingo más. Hay que decir que el domingo número 40 en Tu Dinero Nunca Duerme, y en un número tan redondo necesitaba un invitado tan especial como el que tenemos hoy sentado a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe para hablar de cultura financiera, para hablar de value investing, para hablar de inversiones, de todo aquello que nos apasiona, a Fernando Bernat, socio y codirector de inversiones de Advalor Asset Management. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Sabemos, menos honor. Sabemos que, pues tu agenda es apretada y, hombre, sacarte un domingo a esta hora con el hambre que tenemos todos para hablar de inversiones, para hablar de lo que nos gusta, bueno, pues es de agradecer, así que ahí van esos agradecimientos y ahora ya sí, prepárate, porque comenzamos. Saben que nos acompaña uno de los grandes gestores del momento en nuestro país, Fernando Bernat, que forma una fantástica dupla inversora con Álvaro Guzmán en Advalor. Es uno de esos gestores que analizan concienzudamente todos los aspectos que rodean a una empresa, exprime el negocio, el modelo de negocio, el entorno en el que opera esa compañía, los gestores que definen su destino y el valor real que puede tener o no, y el esperado que pueda llegar a tener esa compañía. Si uno repasa su currículum, verán un profesional que ha hecho del trabajo, el tesón y la honradez la palanca para el éxito. Además, Fernando Bernat es uno de esos inversores que se confiesa adscritos a la filosofía del value investing y reivindica con vehemencia las virtudes del análisis, del conocimiento del ciclo económico y de la búsqueda de valor en las compañías. Hoy, que no tendremos lección, lo siento Domingo, lo siento Manolo, tampoco tendremos pizarra. No hay nada que sentir, al revés. Pero eso se iba a decir. Va a ser una lección de las buenas. Porque la lección de Manuel Llamas viene en forma de preguntas y la pizarra de Domingo pues llena también de apuntes, de preguntas y de matices. Además, ustedes no pueden verlo, pero tanto Domingo como Manolo vienen con las cartas trimestrales, con las fichas de los fondos de Advalor dispuestos a preguntarle a nuestro querido Fernando Bernat, bueno, pues todo aquello que es de interés en este programa, que no es otra cosa que aprender o comprender el por qué se toman algunas decisiones de inversión. Vamos ya a nuestra tertulia. Hola, soy María Ángeles León, fundadora de Global Social Impact Fund, y escucho todos los domingos, también en podcast, Tu Dinero Nunca Duerme. Lo escucho y lo disfruto. Bueno, pues arrancamos ya sin más dilación, sin más preámbulo este programa, y lo vamos a hacer, como ya es costumbre, con Value School. Luis Alberto Iglesias, tienes el honor de hacer la primera pregunta, de arrancar esta tertulia con Fernando Bernat. Venga, pues antes de que nos metamos en harina, lo que voy a hacer va a ser retomar un aspecto que comentamos con Pablo Martínez Bernal la semana pasada cuando hablábamos de libros para el inversor. Y es que Pablo recomendó, bueno, está el episodio en el podcast, no, eso huelga de decirlo, se puede escuchar en cualquier momento, pero Pablo recomendó una serie de libros de economía, empezó a recomendar autores y todos eran de la escuela austríaca. Habló de Menger, de Rothbard. Entonces, yo le voy a preguntar a Fernando ¿qué es lo que a un inversor en valor le aporta la escuela austríaca? Porque tanto Álvaro como tú públicamente en vuestras clases, jornadas, hacéis referencia a ella. Y la repregunta es, ¿se puede ser inversor en valor sin un conocimiento de la escuela austríaca? Pues no está mal, como comienzo del examen. Esto no es un examen, porque es amplio. Es una hora de disfrute. Bueno, yo creo que aporta mucho. Lo que pasa es que no entra en juego tampoco con demasiada frecuencia. Efectivamente, los inversores value suelen decir que de hecho pues la macro es una carga pesada, que hay que deshacerse de ese equipaje, que nadie es capaz de predecir lo que va a hacer la economía, predecir los ciclos. Y por tanto que hay que intentar, centrarse en las compañías, el análisis fundamental de las compañías e intentar ver lo que vale una compañía a lo largo de pues un ciclo completo, ¿no? Y estando de acuerdo con eso, es cierto que yo creo que eso se deja algo en el tintero importante y que la escuela austríaca ayuda mucho en ello, ¿no? Y es al final, por lo menos, ver, porque efectivamente predecir lo que van a hacer los PIBs de cualquier país el año que viene, eso es, desde mi punto de vista, un ejercicio absolutamente estéril, ¿no? Pero sí que por lo menos ver y perdóname el anglicismo, pero los major turning points, es decir, los cambios importantes de paradigma, ¿no?
es decir, cuando la macro casi se cae por su propio peso, que está o bien muy claramente en el pico de ciclo o está en un bajo de ciclo, ¿no? Y yo creo que nosotros, pues en nuestra trayectoria nos ha ayudado bastante, por ejemplo, para darnos cuenta que el ciclo en España en los años 4, 5, 6 y 7 estaba absolutamente exagerado y que le esperaba una recesión muy fuerte y no un aterrizaje suave ni nada por el estilo. La economía estaba prácticamente deformada y la estructura productiva no tenía ni pies ni cabeza y el ajuste que eso requería iba a ser pues muy duro, ¿no? Y bueno, pues eso nos ayudó sobre todo a evitar algún tipo de inversiones y a pues tratar de privilegiar más bien otras, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, pues y muy a grosso modo, ¿no? Cuando en el 2009 y al contrario las bolsas estaban completamente hundidas y parecía que el mundo se iba a parar, cuando se hablaba de China como posible motor de la economía mundial y todo el mundo decía que no, que China era también un castillo de naipes, pues porque también había un importantísimo peso del sector público. Nosotros ahí vimos, sin embargo, que el crecimiento que tenía China era bastante más sostenible y sano de lo que parecía, a pesar de todas las pegas y todos los titulares de economía dirigida, etcétera, ¿no? Que efectivamente en algunos aspectos lo es, pero sin embargo en otros aspectos es una economía increíblemente dinámica y capitalista, ¿no? En cierto modo, ¿no? Entonces digamos que yo creo que nos ayuda a distinguir por países, digamos, y a veces por industrias, los crecimientos que son sanos y sostenibles, sobre todo cuando están basados en ahorro y en productividad, de los que son artificiales, que es básicamente cuando son pues el producto del crecimiento de la deuda de manera completamente desaforada y sin relación con el crecimiento, digamos, del subyacente, de la economía subyacente, ¿no? Muy bien. ¿Y se puede ser inversor en valor sin conocer a los austríacos, a Menger, a Mises, a von Baerbock? Por supuesto, la mayoría lo son. Es verdad que en general yo creo que suelen compartir por lo menos intuiciones liberales y defienden el libre mercado y el libre comercio, pero a lo mejor un conocimiento tan sólido como el que te proporciona la escuela austríaca de cómo se produce el ciclo económico no lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pequeña desventaja desde mi punto de vista. Muy bien. Yo estoy encantado de estar en este programa con Fernando, porque soy un gran admirador de Fernando, no solo como gestor, sino con algo que también es muy importante, como divulgador, porque no todos los gestores saben divulgar y Fernando es uno de los pocos o de los escasos gestores que hay en España que, además de ser un excelente gestor, además lo explica muy bien, es decir, como divulgador, y yo que trabajo en el mundo de la divulgación es un factor a tener muy en cuenta. Por no perder el hilo, a mí me gustaría, y aunque no tiene que ver específicamente con el ámbito de la inversión, pero creo que hay muchas dudas al respecto y creo que influye también en el ámbito de las inversiones y la bolsa. Comentas, Fernando, que la economía de la Escuela Austríaca, pues la Escuela Austríaca de Economía, os ayuda a identificar el ciclo económico, problemas estructurales, etcétera. Y a mí me gustaría preguntarte precisamente por eso, es decir, ¿en qué momento del ciclo nos encontramos ahora? Porque algunos hablan de que estamos viviendo un momento también excepcional de exuberancia irracional en algunos activos bursátiles, auspiciados o impulsados por los bajos tipos de interés de los bancos centrales y que incluso existe una sobrevaloración de determinados activos o incluso de determinados índices. Uh-huh. Pues muy buena pregunta también, Manuel, y lo primero agradecerte tus cariñosas palabras. Los divulgadores aquí sois vosotros y yo, bueno, pues hago lo que puedo y te devuelvo también la admiración, por supuesto. A ver, yo creo que ahora mismo, tal cual vemos las economías, no es precisamente lo que más nos preocupa. O sea, yo no creo que hay, como lo había, por ejemplo, en el año 2006 o 2007, digamos, errores masivos de inversión como los que había entonces, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, no solamente en España, donde era verdaderamente brutal. Y yo creo que, bueno, pues que será un récord difícil de superar durante mucho tiempo, pero también le sucedía, como todos sabéis, a Irlanda, a Estados Unidos en gran medida también, a Australia y en otras zonas del mundo, ¿no? Yo creo que en general no hay así ningún error de ese calibre, ¿no? Siempre, por supuesto, hay pequeños espacios, pequeñas zonas, industrias, nichos del mercado donde se pueden producir pues exageraciones, ¿no? Lo que
lo que me parece que es ahora mismo una burbuja importante son algunas zonas de los mercados financieros. O sea, a mí me preocupan más los mercados que las economías. Con esto no quiero decir que sea también súper optimista con las economías, porque las economías tienen otros problemas que en general, desde mi punto de vista, provienen de no haber depurado del todo los problemas que acumulamos durante mucho tiempo hasta pues el anterior pico de ciclo, que fue, digamos, 2007-2008, ¿no? Hasta el momento de Lehman, ¿no? No depuramos todo lo que se debía depurar entonces. No hemos arreglado del todo el problema de deuda. En algunos países ha habido desapalancamiento de las familias, pero ha sido superado por el apalancamiento de los estados, es decir, los estados han endeudado muchísimo. Esa deuda parece que es menos preocupante, pero desde mi punto de vista tiene al final o suele terminar teniendo efectos que son perjudiciales para las economías. Entonces, bueno, pues es verdad que las economías siguen siendo un poquito frágiles, fundamentalmente porque vemos mucho intervencionismo que estropean la productividad, impuestos en general muy altos, muchas veces todavía crecientes, quitando honrosas excepciones, y mucha deuda, ¿no? Eso los hace economías frágiles. Pero no vemos errores masivos en las estructuras productivas en general, ¿no? Sin embargo, lo que sí que vemos es una burbuja atroz, por ejemplo, en el mercado de la renta fija. O sea, estaban el otro día leyendo que eso, pues que llevamos un año en el que aproximadamente hay entre un 15 y un 20% de toda la deuda emitida, la deuda cotizada, ¿no? La que son títulos valores, ¿no? Cotizando con tipos nominales negativos. Esto es la primera vez en 4.000 años que se produce, y además es absolutamente contra natura. O sea, claro, tener que pagar para prestar dinero, pues hace 10 años nos hubiéramos quedado, pues nos hubiera parecido una broma, ¿no? De mal gusto, ¿no? Entonces, la renta fija es una burbuja como no ha sido jamás, ¿no? Y las bolsas están también muy, muy altas, en general. La americana es, digamos, el ejemplo más claro. Pero bueno, las europeas también están bastante altas. Ahí lo que ha ocurrido es que hay algunos sectores que lo han hecho muy mal, especialmente, por ejemplo, el bancario, que tiene un peso importante en los índices europeos, pero en general también están bastante altas, ¿no? Las de los países emergentes un poco menos. Pero vemos, desde luego, un problema en ese sentido. Es más bien la de los mercados financieros, más que la de las economías. Domingo. Y en ese entorno, ¿cómo encontráis ideas? Estaba viendo la ficha de vuestros fondos, por ejemplo, en el internacional. Llama la atención, por ejemplo, el peso de varios sectores que tradicionalmente los value miran con cierto recelo, pues materiales básicos, más del 50%. Sé que estos sectores, estoy cogiendo las categorías que da Morningstar, que bueno, siempre son un poco... Bueno, que meten empresas muy diferentes, ¿no? Energía más del 27%, entre vuestras principales posiciones mucha empresa de materias primas, sectores que a los value normalmente, pues ya digo, los miran con miedo, y sin embargo vosotros casi en algunos foros casi se os cataloga como gestora especializada en esto, cuando yo sé que vosotros tampoco es que tuvierais probablemente de inicio, o me da la sensación de que no teníais de inicio un objetivo de estar invertido en esto, simplemente visteis las oportunidades y ya está. Pues, Domingo, absolutamente no. No teníamos ningún objetivo ab initio de nada. O sea, nosotros lo único que queremos es en todo momento comprar barato, y vamos ahí a lo que nos parece que merece la pena como inversión, que siempre empieza por un precio bajo. Mucho más que también es interesante buscar activos buenos. Hay que buscar los buenos, pero si no los encuentras a buen precio, pues no termina siendo una buena inversión generalmente, ¿no? Bueno, pues sí, afortunadamente en cualquier situación de mercado, pues como las compañías que cotizan en el mundo son miles y miles y miles, y a pesar de que nosotros pues introducimos muchos filtros, digamos que trazamos un círculo de competencia que es más bien estrecho, es decir, que a pesar de que nosotros somos muy selectivos, son tantos miles de compañías las que cotizan que siempre hay algunas partes del mercado que son oportunidad, ¿no? Y de hecho recuerdo momentos en los que, bueno, pues que esto ha sido verdaderamente difícil y nos costaba muchísimo encontrar ideas. Por ejemplo, que era el año 2015, a principios del año, yo como inversor ya en ese momento, digamos, privado, porque todavía no habíamos lanzado los fondos de Advalor, y después de dejar nuestra etapa anterior en Bestinver, pero recuerdo aquel año como muy, muy complicado, porque las materias primas, por ejemplo, todavía no habían empezado a caer, porque ya van cayendo
desde el 2011 algunas, y el crudo pues ya desde finales de 2014, pero todavía no habían caído mucho. Ahora ese es un sector que está claramente muy barato. Tened en cuenta que estamos hablando de un sector que en general está entre un 50, un 60 y un 70% por debajo de los anteriores máximos. En bolsas que no han hecho más que subir en los últimos 4 o 5 años, pues es verdaderamente especial y es pues es una suerte que exista, ¿no? Que sea un sector que se encuentre barato, ¿no? Pero ese es el único motivo. No tenemos ninguna especial predilección por las materias primas, no nos parecen mejores negocios que otros. Al revés, son más bien, pues negocios no muy buenos, pero insisto en que el value investing no hay que olvidar que lo primero es comprar barato, ¿eh? Y estas compañías están muy baratos. Entonces, dentro de esos sectores hemos elegido las mejores. Hemos podido elegir las mejores porque está el sector todo muy deprimido. Correcto. Y en esa línea, como íbamos, creo que el título del programa era muy genérico, era algo como value investing, ¿qué es? Y a mí me gusta mucho Fernando. Yo lo he tenido de profesor y además en una asignatura era plantear unos casos y él a todos los alumnos pues nos decía cómo veía en los casos y era un recital. O sea, es que yo no recomiendo a todo el mundo que vaya porque es que en 10 minutos analizaba pum los problemas que tenían cada uno de los casos de inversión y dónde había que fijarse de una manera con una precisión. Pero por eso digo, como decía antes Manu, ¿no? Vamos a ponerle cara y ojos a ese value investing. Por ejemplo, una empresa, veo aquí, Cameco. ¿Qué os hace fijaros en Cameco? ¿Qué hay así en 2 minutos para explicar a la gente? Cuando nosotros hablamos de todos esos conceptos del value, desde comprar barato, a ser un negocio que podamos prever a 5 años, a tener ventajas que los fosos, ventajas competitivas que sus competidores no puedan ir, ¿cómo le podríamos explicar eso a un oyente medio con, por ejemplo, Cameco o cualquier otra que te guste? Pero bueno, esa como es la segunda posición del fondo, pues puede estar bien. Me parece muy bien que elijas cualquiera, pero esa es una de nuestras inversiones más importantes. No obstante, voy a terminar de responder la pregunta anterior porque me he dado cuenta que me he dejado un matiz, porque decías, esto no es un sector en el que generalmente se encuentren muy cómodos los inversores value, ¿no? A ver, es cierto, y lo que ocurre es que, pues los inversores value, como cualquier otro, al final se centran en que este es un sector de que dependes muchas veces, o uno de los principales variables, una variable además no controlable, pues es muy volátil, es difícil de predecir, tan pronto sube un 20, un 30% en unos pocos meses como se desploma un 50%, ¿no? O sea, el precio de las materias primas es muy volátil y eso genera una sensación de falta de confort, por supuesto si lo pones en relación a un negocio pues mucho más recurrente, mucho más predecible, ¿no? Pero es importante no confundir al final volatilidad con riesgo y con incertidumbre, ¿no? Y al final realmente los cíclicos ¿qué es lo que son este tipo de negocios muy cíclicos? Son negocios que en el fondo pues es fácil ganar dinero con ellos y nosotros lo hemos hecho mucho a lo largo de la historia. O sea, es verdad que tan invertidos como ahora nunca hemos estado, pero que a lo mejor justamente algunos de los que tenemos en cartera no los hemos tenido antes, pero invertir en el sector papelero, en el sector acerero, en el sector químico, lo hemos hecho desde hace muchísimo tiempo y normalmente hemos tenido muchos errores, normalmente en sectores cíclicos hemos tenido pocos y es una manera de ganar dinero, ya lo decía Peter Lynch en su libro, es una manera de ganar dinero que si además respetas una serie de filtros adicionales, que es coger los buenos balances, gente al frente honesta, pues es prácticamente casi imposible perder dinero y normalmente conseguir unas tires muy buenas, ¿no? O sea que niego la mayor. Es decir, es un sector en el que, pues que siempre estaremos presentes. Los sectores cíclicos no tienen por qué ser justo de materias primas, de mineras o de petróleo y gas, pero en el que es fácil ganar dinero siempre y cuando además, por supuesto, estés dispuesto a tolerar la volatilidad. Ya sé que hoy en día hay una cruzada contra la volatilidad, y que todo el mundo está obsesionado con eso, pero la volatilidad es que para nosotros es parte del juego. Yo creo que la gente no comprende que la bolsa tiene un bien en sí mismo, que es la liquidez, y eso lo que genera es volatilidad necesariamente, ¿no? Lo que no puedes es tener liquidez diaria, ya no diaria, o sea, es que las bolsas abren varias horas al día, ¿no? Y querer no tener volatilidad. Mire usted, si sus pisos cotizaran, y de hecho ocurre, ¿no? Las compañías inmobiliarias o compañías
patrimonialistas de renta de activos inmobiliarios cotizan, y las que cotizan son también tremendamente volátiles, ¿no? O sea, que es que no hay que luchar contra molinos de viento. Es verdad que hay que tener esa tolerancia, no hay que asustarse, suben y bajan más que otro tipo de sectores, pero no por eso quiere decir que no sean interesantes y que no se pueda ganar dinero, casi al contrario, ¿no? Cameco, pues es una compañía que te voy a dar el titular, como me pedías. Es el productor de uranio más importante del mundo, después del porque ahora justo también ha salido bolsa hace poco, precisamente, la compañía que era previamente solo estatal kazaja, que es Kazatomprom, pero digamos compañía privada comercial que no tiene un gobierno como principal accionista, es la más importante del mundo. Es una compañía que ha cotizado a $50 y que está ahora a 9. Entonces, de momento estamos comprando, pues imaginaos, ¿no? La materia prima lo que ha hecho es que desde el pico hace más de 10 años, que estuvo a $150 por libra, pero si te remontas a antes de Fukushima, del accidente de Fukushima en Japón, pues estaba también a 80-90 dólares por libra de peso, ¿no? Pues es una materia prima que es que ahora mismo está a 20 y pocas dólares por libra. Un precio en el que no gana dinero absolutamente nadie en el sector. Quizá excepto un poco los kazajos y probablemente no para mantener toda la estructura productiva a largo plazo, ¿no? O sea, es verdaderamente una materia prima que está en verdadero estrés. ¿Qué sucede con una materia prima que está en verdadero estrés? Y esto es muy interesante porque hay que recordar que los cíclicos hay que analizarlos mucho más por el lado de la oferta que por el lado de la demanda, porque el lado de la demanda es simplemente cuestión de tiempo. Más rápido, más despacio. Pero para los inversores de largo plazo eso no debería ser lo más importante. Pero lo que ha ocurrido en la oferta es importantísimo. Con un precio que lleva ya, pues desde el año 2011 en niveles que desincentiva cualquier inversión en el sector, lo que está ocurriendo es que precisamente pues están cerrando minas, se está recortando producción, no se invierte nada en exploración, y esto poco a poco pues está produciendo que sea nuestro análisis dice que es un sector en el que va a haber una escasez importante. En un mercado, por cierto, que es, aunque os parezca aquí a lo mejor en la mesa algunos, sorprendente, de crecimiento. No evidentemente en los países donde uno se imaginaría, porque todo el mundo sabrá que están... En Europa suena hasta extraño apostar a favor del uranio, por así decirlo. En Europa decimos... Es apostar a favor de la nuclear, de la energía nuclear. Bueno, pero es que la energía nuclear, la energía nuclear efectivamente tiene muy mala prensa, los titulares en Occidente son normalmente muy negativos, pero en otra parte del mundo lo tienen clarísimo y es que digamos los fundamentales que tiene la energía nuclear son muy buenos. Luego pasamos a hablar de ellos si queréis, pero lo que está ocurriendo es que las centrales que hay en construcción en países como China, como India, como Pakistán, como Bangladesh, pero luego también en Argentina, en países pequeños, una central nada más por país, estamos hablando que al final yo creo que son 18 países ahora mismo que están haciendo centrales nucleares nuevas. En algunos, como China, por ejemplo, se están haciendo 6 o 8 al año. Son mucho más que los que se están cerrando. Pero es que además, a pesar de eso, estamos hablando de que en China tienen más o menos está todavía por debajo del 5% del mix de generación eléctrica a partir de la nuclear. O sea, muy lejos, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene un 20%, no te quiero contar de Francia, que tiene un 60%, y quieren llegar al 15 o al 20%. Si cumplen... Y tiene todo sentido, porque China, al contrario que Occidente, es un país donde todavía el consumo de electricidad sigue creciendo, ¿no? En Occidente nos estamos haciendo tan eficientes y cada vez más conservadores de energía que ya no tanto, pero en China crece fuerte. Y luego en países como India, pues todavía bastante más, ¿no? Es un país que tiene un 60 y tantos % de generación de electricidad a partir del carbón y que necesita diversificar. Va a necesitar muchísima nuclear, a pesar de que necesita y está invirtiendo también en muchísimo gas, por ejemplo, y, por supuesto, en renovables. Pero es que necesitan eso y más. Los objetivos que tiene China a largo plazo es de llegar a 500 reactores, que es más de lo que hay de la flota mundial total hoy. Ya, de hecho, va a pasar a Francia como segundo país mundial de energía nuclear este año, me parece, y no va a tardar mucho en convertirse en la primera flota por encima de Estados Unidos, que son 100 reactores. Entonces, y eso solamente es China, pero es que, como digo, son 18 países, ¿no? Entonces es un mercado en crecimiento donde el precio de la materia prima ha desincentivado la inversión y va a faltar uranio. ¿Qué le ocurre a Cameco? Pues que tiene las mejores minas del mundo y a los precios que cotiza, con un precio de la materia prima más normal,
probablemente se dispare por encima de lo normal durante un tiempo, que es lo que suele suceder cuando pues en un sector no se ha invertido durante mucho tiempo, ¿no? Pero nosotros somos más conservadores, pero pensando en un precio normal del uranio más sostenible a largo plazo, pues la compañía está cotizando a 8 veces beneficios, con un balance tremendo y un equipo directivo que nos parece que está haciendo las cosas correctas, ¿no? Pues eso en un mundo en el que las compañías medio buenas ya cotizan a 20 tantas veces beneficios, pues nos parece que es una oportunidad muy clara. Y no pensamos que vaya a volver a los $50 que estuvo, ni el uranio ni a los 90, ni mucho menos a los $150 por libra, ¿no? O sea, nosotros normalizamos mucho más abajo. Ya ven ustedes que cuando decíamos que Fernando Bernat era un gran divulgador, no lo decíamos en vano. Ya han visto ustedes la lección que nos ha dado ahora mismo con materias primas. Algunos habrá caído de la silla oyendo hablar del uranio, porque efectivamente es una lectura que yo me alegro mucho de que la hagas aquí, porque es verdad que muchas veces estamos tan contaminados por el día a día del mainstream que tenemos en Occidente, que nos da la sensación que las nucleares o que el petróleo es algo que va a ser nada rentable en cuestión de años, ¿no? Cuando, como bien dices, la lectura ha de ser otra si uno mira a nivel global. Hablabas, cuando estabas haciéndonos el análisis, Fernando, decías, nosotros pensamos, nosotros analizamos, y es que en Azvalor se produce una cosa muy curiosa y que yo quería y tenía ganas de que nos explicaras, y es que yo cuando te presentaba hablaba que formas parte de la dupla de análisis de inversión con Álvaro Guzmán, y es cierto que en Azvalor sois dos cabezas pensantes que me imagino que os complementáis, no sé de qué manera, que es lo que quiero que me expliques, porque al final, oye, pues me imagino que las ideas que tengas tú te las revisará Álvaro, las que tenga Álvaro las revisarás tú, y habrá días que nos pondréis de acuerdo, ¿no? En algunas compañías. Pues sí, efectivamente sí. La verdad es que creo que nos complementamos bien y llevamos ya más de 20 años, prácticamente toda la vida profesional, de alguna manera unidos, ¿no? Completamente unidos ahora. Somos más de dos cabezas pensantes. Somos un equipo de 11 personas en el departamento de inversiones, digamos, y de hecho, digamos, al mismo nivel en el sentido de poder vetar. Nosotros aplicamos lo que es la vía negativa, ¿no? O sea, es decir, el filtro es que alguno de, no nosotros dos, sino nosotros tres, porque incluyo también ahí al responsable de la oficina de Londres, que es Michael Al-Salem, que es una persona también brillantísima y con una larga trayectoria en gestión y un value investor de raza. Si a uno de los tres no nos convence la tesis, pues nos invierte y punto, ¿no? O sea, digamos que ese es el filtro, tenemos un derecho de veto, ¿no? Entonces, siempre se tiene que ser así, es decir, el value investing, en principio, y aún así cometes errores, pero en principio prácticamente las inversiones tienen que caer por su propio peso. O sea, nos tiene que parecer casi obvio. O sea, ¿cómo no comprar esto? Es que no me puedo resistir a comprarlo. Tiene que ser así. Y además tiene que entrar en competencia con el resto de la cartera, con el resto del portfolio, con lo cual tiene que ser suficiente, tiene que añadir suficiente, porque al final también añadir muchísimas compañías complican, complejizan y luego hay que seguirlas, son seres vivos, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa que creo que nos viene bastante bien y que genera valor de cara a la cartera es precisamente pues el tener una trayectoria juntos de errores y una librería de errores que llamamos que ponemos en común cuando estamos hablando de una nueva inversión, ¿no? Entonces es bastante útil porque a veces se acuerda más uno, otras veces es más el otro, y entonces pues bueno, y luego Michael que viene también con su propia experiencia, ¿no? Aparte de lo que nos aportan también los analistas, ¿no? Entonces yo creo que es que al final tratamos de ser muy selectivos. Nosotros siempre hablamos de que tenemos, lamentablemente, y a veces para frustración de los analistas y de nosotros mismos, tenemos una ruta muy cortita al no y luego una muy larga al sí. O sea, descartamos muchísimo y cuando ya es sí, pues tiene que cuadrarnos prácticamente. Y si en algún punto crítico no estamos de acuerdo, pues los otros tratan de convencer al que no está de acuerdo y hasta que lo consiguen. Y si no, pues no se invierte en esa compañía y no pasa nada. Fernando, yo he escuchado a otros gestores, a muchos que han venido a Value School decir que en este campo, en esta industria en la que os encontráis, tanto Álvaro como tú, como Ian, todo el equipo de Z, copiar no está mal. Entonces,
acabas de decir que a veces dices, mira, si los tres no estamos de acuerdo, dejamos esta inversión, dejamos que el tren pase, porque evidentemente el universo donde elegir será muy amplio. Pero ¿alguna vez os ha pasado que habéis dejado una inversión pasar, otro la ha retomado, habéis visto y habéis reconsiderado vuestra tesis para al final sumarla a la cartera? Y nos puedes dar un ejemplo si es que hubiera ocurrido en algún caso. Pues seguramente sí, pero la verdad es que no sé si el análisis que hacemos. Es decir, a ver, tu enunciado tenía muchas partes. Por ejemplo, haber decidido no invertir y luego, por supuesto, seguirla, porque a veces, oye, pues no hemos invertido por algún aspecto uno concreto, que era, pues, digamos, opinable, que en el que había controversia, o sea, que era casi un comprar, ¿no? O sea, era casi una buena inversión, ¿no? Pues luego tratamos de seguir lo que sucede para también un poco probarnos y aprender de los errores de omisión, que en este caso sería si efectivamente esa compañía sube mucho y si sube, creemos, por las razones correctas. Tampoco queremos ser fooled by randomness, como diría Taleb, es decir, pensar que oye, si sube simplemente se demuestra que la inversión era buena, ¿no? Entonces, ese análisis sí que lo hacemos y pues sucede constantemente. Es decir, errores de omisión hay muchísimos más que errores de comisión, ¿no? Y los errores de omisión tenemos, pero vamos, célebres. O sea, no hemos tenido nunca jamás una acción de Inditex, por ejemplo. O sea, hay quien podría decir esto es, vamos, patético, ¿no? O sea, teniendo a lo mejor una de las mejores compañías desde luego, probablemente el mejor retailer del mundo en casa, y de haber leído no sé cuántos años la mediobiografía de Amancio Ortega y de conocer tanta gente que excompañeros de carrera, pues no estuvimos a punto en el año 2011 con el momento aquel de los PICs del sur de Europa, que nos llamaban PICs, sí, ¿no? Sí. En aquel momento además el negocio español de Inditex pesaba más lo que pesa ahora y dijimos, mire, cuando publique 2 trimestres con las ventas comparables cayendo, compramos. Y tuvo un trimestre. O sea, solo de España, no de la compañía entera, pero o sea, en un país prácticamente que implosionó, consiguieron crecer. Entonces, bueno, pues la verdad es que así somos de selectivos y evidentemente nos perdemos muchísimas cosas de las que no nos podemos lamentar porque entonces ya no nos levantaríamos por la mañana de tristezas, ¿no? Y tampoco, fíjate, aquí tuvimos a Iván Martín y creo que ellos sí se subieron al tren de Inditex en algún momento y tuvieron en su cartera, tampoco hay, es decir, no miréis la compañía y no la visteis apta para integrarla en la cartera por algunas razones, entiendo yo. Bueno, a ver, bueno, pues por las razones desde luego incorrectas, como se ha demostrado, o sea, que sencillamente nosotros es que hemos tenido muchas heridas con los retailers. Yo tengo cicatrices de todo tipo y ahora somos muy, muy, muy escépticos. Justamente en los retailers buenos, la dificultad es distinta, pero a nosotros es que nos cuesta mucho comprar a múltiplos saltos, por muy buena que sea la compañía. Sucede alguna vez, hemos comprado compañías buenísimas, franquicias mundiales con crecimientos espectaculares, pero cuando están escondidos. O sea, por ejemplo, hemos comprado Vivendi, que es un conglomerado francés que tiene dentro una auténtica perla, que es Universal Music Group, que es un oligopolio mundial en el que además, pues bueno, ellos tienen la posición de liderazgo. Aunque bueno, las otras también son muy grandes, pero Universal tiene pues una cuota de mercado de casi el 30%, ¿no? Pero claro, en esta compañía, además estaba también Canal Plus Francia, con un montonazo de problemas. Se había metido una participación en Telecom Italia, peleándose además con, digamos, los poderes fácticos de italianos. Tenía luego un montón de pequeñas participaciones también en compañías de juegos, en compañías de, bueno, pues incluso en Telefónica tenía una pequeña participación. O sea, era un conglomerado que escondía una joya que de cotizar sola. Pero claro, esta joya explicaba la mayor parte del valor de Vivendi. Bueno, pues Vivendi sí fuimos capaces de... Ahí sí que vimos que el crecimiento ese era prácticamente seguro y que no estaba descontado ya en el precio. O sea, que no estaba todo el mundo de acuerdo en que era una gran compañía. A nosotros nos cuesta mucho invertir en algo en el que ya todo el mundo considera que... Entonces, bueno, pues conseguir que la compañía todavía supere las tremendas expectativas que ya ha creado y la gran admiración que despierta, pues nos parece que es, bueno, que se puede hacer, pero es más fácil comprar lo que está barato ya y lo que más bien está pues fuera de moda, ¿no? Manuel. Fernando, a ver, yo soy un gran defensor del value.
por la filosofía de inversión y también porque así también lo avalan los resultados. El value precisamente siempre se ha caracterizado por ofrecer una rentabilidad extra en comparación con la rentabilidad media a la bolsa y desde luego superando a la inmensa mayoría de inversores. Pero, tal y como reconocéis en vuestra última carta trimestral, que hablamos de lecciones. Las cartas de AZ son una lección en sí misma, cada una de ellas, porque dan detalles muy importantes. En la última, aunque ya lo habéis comentado en alguna otra ocasión, pero en la última, que además firmas tú, hace referencia al momento excepcional, anómalo, hasta cierto punto a nivel histórico, que está viviendo el value, la inversión en value. Uh-huh. Y haces una comparativa entre el índice value, compuesto por empresas en donde los inversores value invierten, comparado con el índice formado por compañías growth, por compañías de crecimiento. Y resulta que el índice growth está superando en rentabilidad al value en los últimos 9 años. Y además enfatizas que existe en estos momentos la mayor diferencia de valoraciones entre empresas caras y baratas de los últimos 20 años. Es decir, te estás haciendo referencia a la burbuja.com, cuando algunas compañías estaban absolutamente sobrevaloradas en estado de burbuja, mientras que otras que eran de gran calidad estaban absolutamente infravaloradas. Bueno, mi pregunta es clara. ¿Qué le está pasando al value en estos últimos años? Y si vosotros veis que esto está cambiando, porque ya también en alguna ocasión hemos comentado que empieza a haber señales de cambio a este respecto. Pues sí, la verdad es que es absolutamente así, la verdad, y supongo que está siendo frustrante para algunos inversores en fondos value y para los gestores mismos, ¿no? Y la verdad es que leemos de vez en cuando cartas de gestores que seguimos internacionales de prestigio, y uno decía ¿cómo decía exactamente? Decía, esto se siente uno ya como el niño que está en la parte de atrás del coche y dice, papá, ¿cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Sí. Y bueno, y que es difícil de responder, ¿no? A ver, yo creo que lo que no tenemos ninguna duda es que habrá una reversión a la media, como se suele decir, ¿no? Porque si no, querría decir que el mercado deja de poner el énfasis en los beneficios. Entonces, bueno, pues dejaría de ser lo que es y se convertiría en otra cosa, y eso nos parece que no va a suceder, ¿no? Pero bueno, está siendo largo. Es imposible saber cuándo va a dejar cuándo se va a normalizar, cuándo se va a ajustar estas valoraciones, cuándo va a haber ya, digamos, una dispersión en valoración más lógica, que probablemente suponga que suban las que están baratas y bajen las que están caras, pero yo creo que terminará sucediendo. Empieza a haber de vez en cuando todavía muy tímido, pero algún síntoma, alguna señal de sentido común en un mercado en el que a veces te parece que incluso falta, ¿no? En algunas valoraciones que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió con WeWork, esta compañía que tenía un modelo de negocio que a mí me genera muchísimas dudas, porque lo único que me parecía era básicamente arbitrar plazos de pasivo al activo, y todo eso envuelto en un marketing espectacular, porque hay que reconocer que era un tío muy inspirador, o es un tío muy inspirador su fundador, pero que es que era un modelo de negocio, bueno, que a mí me genera bastante poca admiración y que me parecía bastante torpe, y con un riesgo tremendo, ¿no? Esta compañía estuvo a punto de salir a bolsa por $50 billones y al final se ha quedado en prácticamente nada. La han terminado comprando por 8, me parece. Y la ha terminado comprando a alguien que dudo mucho que sea un buen comprador, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Hay unos cuantos más, pero todavía no ha sucedido. Yo creo que no queda más remedio que esperar, pero terminará sucediendo seguro, y nosotros estamos convencidos, ¿no? Al final lo que ha ocurrido, yo creo, tratamos de explicar, aunque establecer relaciones de causa-efecto siempre es peligroso, pero uno de los factores que yo creo que explican lo que está sucediendo es precisamente que el mercado está ahora mismo siendo sometido a un experimento un poco extraño, que es todo el tema de la impresión monetaria por parte de los bancos centrales. Por hacerlo muy corto, esto se ha traducido en lo que hablábamos al principio, una burbuja en el mercado de renta fija que es histórica, sin precedentes en los últimos 4.000 años, ¿no? Y esto, que por cierto es el mercado financiero más importante del mundo, muchísimo más grande que el mercado de renta variable. Entonces, este mercado nos lo han estropeado.
nos lo han vaciado de contenido, prácticamente. O sea, porque rentabilidades nominales negativas, ya hemos dicho que eso es contra natura completamente, pero es que en el resto del mercado las rentabilidades son no exiguas, es que son mínimas. Es que existen muchas compañías que emiten en negativo también y compañías que emiten a 0, pero digamos emisiones de renta fija a muy largo plazo en términos nominales. O sea, esas emisiones van a hacer perder dinero a sus tenedores en términos reales con total seguridad. Leí el otro día que en Europa hay compañías de high yield que cotizan en negativo, de high yield, que se llaman, también se les llama bonos basura, ¿no? O sea, compañías que se supone que son de alto riesgo porque tienen apalancamientos altos con rentabilidades nominales negativas. O sea, hemos llegado a un nivel en el mercado de renta fija que es muy, muy preocupante, y yo eso creo que ha generado pues que la gente busque sustitutos en otras zonas. ¿Y dónde han encontrado pues sucedáneos o impostores sustitutos? Pues yo creo que en la renta variable. Entonces, digamos que han querido, oye, pues ya no puedo comprar un bono para esta parte de mi cartera, pero voy a comprar esta compañía que es como, bueno, pues prácticamente una especie de casi un bono, ¿no? Porque es un negocio súper recurrente, muy estable, paga un dividendo que yo creo que esto, bueno, no lo van a recortar nunca, y eso es muy peligroso porque las compañías no son bonos. Domingo. Sí, yo te quería preguntar, a ver si la primera ha sido un recital, el de Cameco, a ver si no te pillo, por ejemplo, compañías más cercanas al público. Estaba viendo en el fondo de Iberia, tenéis, por ejemplo, Meliá Hoteles, y lo cojo por lo que estabais hablando de, por ejemplo, WeWork, sectores sometidos a transformación. Vemos, si ahora mismo hay un sector que genera dudas, o uno de ellos, por ejemplo, puede ser el del turismo. Desde luego con el alquiler turístico, las nuevas formas que hay de todo, de transporte, de contratación, de todo. Y vosotros, quizás de compañías de, pues eso, de productos más o menos que para el consumidor medio pueda conocer, es una de las que tenéis en vuestras primeras posiciones. ¿Qué os lleva a fijaros en una compañía como Meliá? ¿Qué es lo que tiene diferencial o qué es lo que tiene que vosotros decís? Aquí hay una oportunidad muy clara de valor. Pues mira, muy buen ejemplo. Como siempre, empiezo por el precio, ¿no? Esa es la principal fuente de la oportunidad, ¿no? Y siendo, desde nuestro punto de vista, una inversión muy atractiva a estos niveles, el análisis los empezamos también por los riesgos y efectivamente en eso nos hemos fijado, ¿no? O sea, pues todo lo que está sucediendo ahora mismo, porque cada día lamentablemente hay más disrupción, hay más negocios sujetos a cambios estructurales, cambios drásticos que muchas veces suponen que pierdan una ventaja competitiva que antes tenían o que caiga una barrera de entrada y que tengan muchos más competidores los que había antes y digamos los precios de su negocio sufran, etcétera, ¿no? En el caso de los hoteles ese es importante y lo estamos tratando de entender y de monitorizar. De momento parece que siendo un riesgo importante afecta mucho más al negocio hotelero urbano, ¿no? El vacacional, que es el principal de Meliá, es muy distinto, porque al final es un producto que no tiene sustituto fácil, ¿no? Ahí está siendo un resort en un sitio donde, pues, digamos, la única alternativa es otro resort y a lo mejor no es exactamente en el mismo sitio y no tiene por qué ser más competitivo en precios, ¿no? No digo que esto sea absolutamente así, que no haya también competencia y disrupción un poquito en el vacacional, pero en el vacacional, desde luego, muchísimo menos que en el urbano, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, estamos bastante más protegidos, por ejemplo, una compañía como Meliá que lo que estaríamos, por ejemplo, una compañía como NH, ¿no? Por poner el ejemplo nacional, ¿no? Alternativo. Bueno, pues sin duda alguna una nueva lección, Domingo, en la que ha dado con este nuevo valor. Yo le tengo que recordar en este momento, Fernando, a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar no solo en directo, como lo están haciendo ahora de 2 a 3 los domingos, sino a través de los podcasts o de los audios en Spotify, en eBooks, en Apple,
en todas las formas en las que ustedes quieran. También nos pueden escuchar si acuden a Value School. En Finec también podemos tener indicaciones para escuchar los programas, y además los programas de podcast, que los podcasts nos los patrocina querida Marta Galindo, IG Markets. IG nos patrocina, que es para inversores formados e informados. Y además, Marta, tenemos que recomendarles a todos nuestros oyentes, aquellos que quieran profundizar y aprender a invertir todavía más, no solo que escuchen este programa, insisto, 40 programas tienen ustedes, 40 todavía que repasarse si les falta alguno, sino que también tienen una buena opción ahora. Sí, con estrategias de inversión y libertad digital, que nos presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Vamos a aprender con profesionales de éxito y reforzar nuestros conocimientos financieros, además de sacar el mejor partido a nuestro dinero. Es 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses y solo dedicando 15 minutos al día, por solo 495 €. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722. Muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vemos ya. Vicente Baró, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bienvenido de nuevo a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya eres tradición, ¿eh? O sea, sí, ya soy como la Navidad, como los arbolitos. Sin duda alguna. Sí, me veo ahí. Porque además lo que nos traes desde Finet es ese consultorio que tenemos con ese @noduermedinero en Finet/preguntas, donde pues los oyentes del programa, Fernando, cada semana traen aquí a la mesa pues cuestiones que les interesan, que han oído, que quieren aclarar, o incluso pinchar un poquito al gestor que nos acompaña y tratar de sacarle alguna recomendación especial. Vicente, ¿por dónde van hoy los? Mira, yo voy a mezclar dos Venga. que tenemos en una sola, ¿vale? Aprovechando que tenemos aquí a Fernando, porque hay una pregunta, y la verdad es que cada vez es más recurrente, sobre invertir en criterios ESG, ¿no? Invertir con sostenibilidad, que es una de las cosas que en la última carta también mencionáis, y también las típicas preguntas de inversión en materias primas. Entonces, ¿es posible invertir en materias primas siguiendo criterios de sostenibilidad? ¿O es imposible? Pues a ver, has abierto la caja de Pandora. Es un tema al que nosotros estamos dedicando tiempo y más complicado de lo que pueda parecer en principio. O sea, porque si uno quiere, reducirlo a las intuiciones más sencillas de que, bueno, pues el carbón mancha y tal, pues se puede hacer, pero yo creo que eso te lleva a conclusiones que son un poquito irrealistas y frívolas, ¿no? Porque fíjate, estaba por ejemplo leyendo el otro día, es una casualidad además, un cálculo que en Alemania se han invertido 580 billones de dólares acumulado en renovables, 580 billones de dólares, o sea, es prácticamente un 50% del PIB de España en un año, para instalar el 55% de los megavatios preparados para producir electricidad, pero que como son intermitentes, porque son renovables, que necesitan además de un backup, o sea, de una cobertura para cuando no están funcionando, que por cierto en Alemania no ha quedado más remedio que sea el carbón, el que más ensucia, y para producir nada más que el 15% de la generación. O sea, una cantidad de dinero absolutamente descomunal que, por cierto, leía que escribía este analista, me parece que 60 veces el PIB de Chad, donde viven 10 millones de personas. Entonces, no es tan sencillo porque, decidimos prescindir de todo el carbón y entonces que condenamos a la inanición a billones de personas que no tienen otra fuente de energía porque es la más barata, la más eficaz, la mejor batería que existe, con una densidad energética que es imposible físicamente que la puedan jamás. Es decir, no sé si estamos matando moscas a cañonazos y con esto simplemente quiero abrir una incógnita a que el ESG no es la primera derivada. Hay que tener pues pensamientos de segundo orden y tal, ¿no? Dicho esto, pues luego además hay muchos negocios mineros que son absolutamente claves en por ejemplo todo el tema de medio ambiente, ¿no? Ya no solamente en todo el tema social de permitir la prosperidad económica y casi la supervivencia de algunas zonas pobres, pero es que, por ejemplo, el cobre tiene un papel absolutamente crítico si queremos verdaderamente ser tan renovables, porque la intensidad de cobre, por ejemplo, que tienen los coches eléctricos y la generación renovable viene a ser aproximadamente entre 5 y 6 veces
el convencional, su equivalente convencional, o sea, los motores de combustión interna o la generación, pues como se ha hecho normalmente en centrales térmicas, ¿no? O sea, 5 o 6 veces, pero me refiero por unidad de generación eléctrica, o sea, por kilovatio hora, ¿no? Y en el tema del coche, pues por caballo de potencia. Entonces, pues quiero decir, el cobre es súper ESG desde ese punto de vista, ¿no? El uranio se lo sería también, por mucho que haya mucho ecologista que no lo quiera ver, pero el uranio ayuda a la sostenibilidad, las nucleares no contaminan absolutamente nada en este caso, ¿no? Absolutamente, o sea, a nosotros nos parece que es que no se puede prescindir de, o sea, si uno quiere ya ser tan eléctrico y encima prescindir del uranio, del carbón y del gas, pues entonces no sé, es imposible, es absolutamente imposible. La segunda es más fácil, tanto para Fernando como para la mesa. Dice, es un oyente, dice, para 100.000 euros y a 10 años, ¿qué me aconsejáis? Y la pregunta dice, tengo un perfil moderado, dice 6/10 y 51 años. Dice, ¿qué me aconsejáis? O sea, al final dice, ¿gestión pasiva o activa? ¿No? Porque dice, robo-advisors o otro tipo de fondos. No sé si es más fácil o no en realidad, ¿eh? Bueno, esta pregunta es de imposible respuesta, me temo, porque, es decir, claro, le preguntas a un barbero si necesitas un corte de pelo, y yo tengo todo el dinero, no solamente el mío, sino el de mi familia, amigos, y bueno, pues todos nuestros coinversores que tenemos ya, no sé cuántos, 16.000 o 17.000, pues en nuestras carteras, que son las que nos parece que son verdaderamente las mejores que se pueden tener, ¿no? O sea, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y aunque por supuesto hay muchísimos gestores buenísimos. Entonces esta persona lo que tiene que hacer es primero pensar en qué consisten esas dos propuestas de valor. Invertir en un fondo activo, pues lo que tiene que hacer es un trabajo de due diligence, de análisis, de conocer pues la trayectoria de ese fondo, cómo es de estable o no el equipo, si ha sido siempre fieles a su estrategia, qué dicen ahora mismo sobre su cartera, y compararlo con las alternativas. O sea, es un trabajo que lleva una dedicación y tal. Invertir en inversión pasiva es una opción perfectamente válida. Lo que ocurre es que estamos en un momento en el que ha habido un poco de burbuja también en esto. Entonces a mí me preocuparía un poco, de verdad, o sea, creo que la inversión pasiva tiene, por supuesto, su hueco en el mercado. Se explica además porque hay una mayoría de gestores que no baten al mercado y, por tanto, bueno, pues es una alternativa muy válida. Ya Graham lo decía, que además logra a largo plazo buenas rentabilidades, pero justo ahora ha habido una explosión de tal tamaño que lo que ocurre es que muchas veces están invirtiendo en las mismas compañías que prácticamente están siendo el comprador marginal y subiendo el precio los propios productos pasivos, ¿no? Entonces me parece a mí mismo que ahora mismo hay una fiebre y estas cosas también tienden a ser un poquito cíclicas. Entonces no me parece mal invertir en inversión pasiva, pero no me parece el momento. ¿Y acaso, si invertimos en pasiva, solo una cosita, mirar el mercado y mirar cómo está de precio cada uno de esos mercados? Porque es cierto que hay mercados que están, da la sensación, muchísimo más caros que otros. Bueno, pues creo que han quedado bastante bien contestadas. Yo iba a meter cuchara, pero es que después de la explicación de Fernando, la verdad que no tenía demasiado sentido. Ahora sí, Vicente, vamos a ver las recomendaciones que nos trae Luigi desde Value School. Hola, soy José Luis Ruiz Bartolomé y yo escucho Tu dinero nunca duerme. Venga, Luis Alberto Iglesias, todo tuyo, las recomendaciones para hoy. Venga, rápidamente y bueno, pues poniendo en valor pues la figura y el trabajo de la gestora de Fernando y de Álvaro Guzmán, que ya estuvo aquí, y sobre todo al gestor que nos acompaña en este momento. Quiero recomendar una conferencia, una lección magistral de estas de ver y tomar apuntes, que es la sesión inaugural que impartió Fernando Bernat el año pasado, no en el primer curso de verano de Advalor y la Universidad Complutense de Madrid. Es un vídeo que está en YouTube, por supuesto gratuito, como creo que también son los de este año, ¿verdad? Los habéis subido ya al canal y están todos, porque ya es la segunda edición del curso, pero bueno, quiero recomendar el visionado de esta primera lección inaugural de Fernando. La tienen en YouTube, luego lo pondremos en el Twitter del programa. El título es Curso de Verano de Advalor, Fernando Bernat, entre paréntesis 1.
Bien, el segundo, y me sorprende que no haya sido mencionado en la mesa porque sé que sois admiradores, es el libro de Nassim Nicolás Taleb, Skin in the Game, que se vendría a traducir así como jugarse la piel o jugarse el pellejo. Voy a recomendar el libro, por supuesto, pero antes del libro quiero recomendar una conferencia que también está en YouTube, que es una charla impartida por Taleb en Google Talks, que se llama Nassim Nicolás Taleb, entre comillas, Skin in the Game. Es un vídeo de 1 hora donde el propio autor explica de qué va eso de jugarse el pellejo y por qué conviene, pues para llegar a una sociedad más equitativa o igualitaria o más justa y por qué cualquier tipo de negocio o actividad empresarial que no tenga eso, pues ya puede levantar sospechas. Y desde luego, una vez que han visto al autor explicarlo, si quieren completar la información, pues les remito al libro que se ha publicado en el año 2019 por Editorial Paidós con el título Jugarse la piel, asimetrías ocultas en la vida cotidiana, y que creo que les ha gustado tanto en Hazvalor, ya saben, si les conocen, les han oído, que es que lo citan continuamente, que es que hasta han encargado una edición personal de la gestora, ¿verdad? Que estáis sorteando, creo, entre todos los que respondan a una especie de estudio sobre pensiones, ¿verdad? A vuestros clientes. Bueno, lo digo... Yo ya lo he respondido. Y acabo de declararme como coinversor con Fernando y con Álvaro. Y bueno, ahí tienen libro, vídeo y por supuesto clase magistral de Fernando Bernal. Muchas gracias, Luis Alberto. Ya saben que pueden encontrar todas estas recomendaciones en el Twitter del programa, también en la noticia que pondremos en Libertad Digital, en Libre Mercado. La pueden encontrar también en Value School. Estoy seguro que también la mención en Hazvalor, en Finec. Es decir, no tienen ustedes excusa para seguirnos. Y desde luego lo que yo sí que les invito es a que nos sigan el domingo que viene de 2 a 3. Fernando, Bernat, ¿qué tal lo has pasado? Estupendamente. ¿Hemos pasado el examen o lo has pasado tú? Bueno, no, yo he intentado pasar el examen, pero ha sido de alto nivel. No ha sido examen, lo hemos pasado fenomenal. Así que, Fernando, muchísimas gracias. Les saludo siempre, aunque no hemos tenido mucho tiempo hoy para hablar con él, Antonio San José, que le acompaña siempre, ese vozarrón, además que lo conocen todos ustedes, Antonio. Bueno, pues nada, felicidades por el programa número 40. Muchas gracias. Y larga vida. Y juntos llegaremos al 80, espero, el año que viene. Vicente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Domingo, Gracias, y a ti, Fernando. Manuel, también por sacarnos este hueco en domingo. Como les digo, les espero la semana que viene, el domingo, de 2 a 3.